Hoy quisiera comprimir toda la historia de la redención en estos 30 a 40 minutos que me otorga la iglesia para predicar. Entonces he trabajado varios meses, sistematizado de una manera para ahora poder presentarlos a ustedes esta presentación. Va a haber una proyección que va a ser de soporte visual. Sobre él ustedes van a poder ir teniendo el hilo, así que voy a pedir al equipo de transmisión si puede tenerla preparado entonces la presentación, ¿sí? Allí está la historia de la redención. Sin más, nosotros comenzamos en el punto donde comienza la historia. El punto es difuso, porque comienza en la eternidad, y la eternidad es una línea sin punto de inicio. La eternidad siempre existió. Entonces es un círculo que siempre estaba allí y en algún momento Dios decide crear el universo y en algún momento Dios decide crear los ángeles y en algún momento después de la creación de los ángeles Dios dice voy a crear al líder de los ángeles que es el lucero y crea al lucero frente a todos los ángeles ya creados con una intención muy clara. ¿Cuál? Que los ángeles sepan que su líder ángel es un ser creado como ellos. No es alguien en condiciones distintas, no es Dios, es criatura. En Mateo 5:18 y en Génesis 1:1 Dios crea el universo y establece su ley como fundamento para el gobierno. El universo completo, todos los mundos no caídos, todo lo que vemos, o nuestros científicos a medida van mejorando las lentes de los telescopios que van hacia el espacio y empiezan a tener de antes imágenes difusas de planetas, ahora imágenes mucho más precisas. Es extraordinario ver las galaxias, ver los tamaños de los planetas, ver los años que uno necesitaría de vida y uno no lo tiene para poder llegar a un punto del universo. En tercer lugar, Dios decide crear a dos personas maravillosas como Adán y Eva, ¿no? Allí está la semilla de la raza humana, allí está la génesis de todos nosotros, allí están nuestros primeros padres. Y Dios crea un plan de redención para estar con estas personas. Dios ya sabía que si Él otorgaba libertad, había posibilidad de que el hombre eligiera erradamente, equivocadamente, desoyera el consejo de Dios. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Este es un texto que revela, especialmente para el mundo cristiano, que no lo comprende con la dimensión y claridad del conflicto de los siglos, que nosotros tenemos el privilegio de tener esa comprensión. Inicia ese conflicto en el cielo. Ese lucero de la mañana, ese ángel líder, empezó misteriosamente a acariciar pensamientos que no correspondían. Empezó a pensar que él podía ocupar el lugar de Cristo en el trono y él quería usurpar el trono de Dios. Él se autoproclamó Dios y convenció a una estela interesante de ángeles que se rebelaron con él. Y el verso 7 de Apocalipsis 12 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, porque Dios a la sublevación presenta batalla. Dios a la desobediencia en nuestras propias vidas, Él va a presentar crisis para que te haga sentir que estás por senderos incorrectos. Lo mismo hizo en el cielo con Satanás. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel es Jesús, los ángeles de Jesús luchaban contra el dragón, contra el lucero, contra Satanás, el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás se subleva en el cielo. Satanás presenta una propuesta superadora, según él, a lo que Dios ya había establecido y creado en su gobierno y a través de su ley.
Verso 9 del capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Para que no quede duda, Juan especifica un poquito más quién es ese gran dragón. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el lugar santo, donde habita nuestro santo Dios, no hay lugar para el pecado. Entonces aquellos seres creados que se abrazaron del pecado y no rehusaron al pecado, ante el llamado de Dios, Dios no tiene otra opción que expulsar al pecado con todas aquellas personas que abrazaron el pecado. Entonces el Satanás y sus ángeles es expulsado del cielo. En algún punto de la eternidad, entre este suceso y la creación que vamos a ver ahora, Génesis 1:1, no sabemos cuánto tiempo ha sucedido. Yo creo que esa información hasta no nos va a cambiar mucho nuestra realidad, saber si fueron millones de años, miles de años, horas, segundos, minutos. Pero en algún momento sucede una buena noticia. Dios decide crearnos. Dios decide armarnos a nosotros. Génesis capítulo 1, vamos a ir a este texto, verso 27. Hay un diálogo allí entre la deidad de Dios Padre, entre la deidad Espíritu Santo y entre la deidad Cristo. Hay un diálogo y ellos dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Mírese al espejo. Nosotros somos ahora reflejo de lo que era la semejanza que cuando fuimos creados. El pecado pudo borrar muchas cosas, pero básicamente los rasgos generales, físicos, tenemos los mismos que Adán y Eva. Damas, ¿cuánto medía Eva? Y casi el doble de lo que es uno hoy, ¿no? Y nosotros, caballeros, con Adán, somos pigmeos al lado de él, ¿no es cierto? Pero bueno, el pecado ha producido una degeneración, inclusive en la estatura. Pero no perdimos estos rasgos de esa original semejanza con Dios. Dios te hizo parecido a Él. Eso habla del amor que Él tuvo para con nosotros. Ahora, Génesis 3:6, si usted va al texto bíblico, va a encontrar que llegamos en un punto crítico, en un punto lamentable, en el cual nunca hubiésemos querido llegar, pero llegó. Eva y Adán decidieron muy mal. Eva se acercó a un territorio prohibido, decía no pasar. Eva ingresa a un territorio y empieza a mirar lo que no tenía que mirar. Y comienza a desear lo que no tenía que desear. Y entra a tocar lo que no tenía que tocar. Y agarra ese fruto prohibido y lo arranca del árbol, cosa que no tenía que hacer. Y no se detuvo hasta saciar el deseo que ya tenía en su corazón. ¿Qué deseaba Eva frente al árbol prohibido? Probar el fruto. Ella desobedeció, desoyó. Para llegar a esa instancia de morder ese fruto, ella tuvo que empezar a sospechar que Dios le estaba mintiendo. Porque Dios le dijo que si mordía del fruto, moriría. Está la creación de Adán y Eva, está ese primer sábado que ellos guardan, y ahora llega esa instancia en donde ellos desobedecen la voluntad de Dios. El plan de redención sigue porque Dios está muy preocupado en sus hijos, ¿no? Este texto decía, Jehová es rey eternamente y para siempre, Él es eterno, no tiene
no tiene límites, no tiene fin, no tiene inicio. Ahora, en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios revela en la primer profecía mesiánica el plan de salvación. Allí Dios decide aclarar a la raza humana: tú te has rebelado, has ido en contra de mi voluntad, estás bajo la maldición de la muerte eterna. Todo lo que hagas ahora va a ser con el sudor de la frente. Antes había un plan que te alimentes con la recolección. Ibas y comías el fruto que querías, ibas y te acercabas y arrancabas la raíz que querías consumir, ibas y venías y buscabas la verdura que querías. Ahora de un sistema de recolector, sin intervención, sin ser agricultor, pasa a ser agricultor. O sea, el trabajo se duplica. Ahora tenía que limpiar la tierra, tenía que poner la semilla, tenía que cultivar, tenía que limpiar, tenía que luchar contra el clima, tenía muchas cosas que cambió. El entorno para Adán y Eva se volvió agresivo, como las espinas. En la historia de la redención se realiza el primer sacrificio. Dios dice: hay que matar un cordero para vestirlos a ustedes. Alguien tuvo que morir en el lugar del pecado de Adán y Eva. 2 animales inocentes murieron para ahora que ellos reciban la vestimenta con pieles ajenas. Tenían que tapar su vergüenza y sus propias pieles con pieles de otro ser vivo. Símbolo de la gracia de Cristo cuando aceptamos su sacrificio por nosotros. Adán y Eva son expulsados del Edén. Allí ustedes ven una puerta con una flecha hacia afuera. De aquí se van. No hay lugar como en el cielo. No hubo lugar en el lugar santo para Satanás y sus ángeles. Ahora en el huerto del Edén tampoco hay lugar para Adán y Eva y su generación. Tuvieron que ser expulsados del Edén. Muere el primer mártir. Génesis capítulo 4, verso 8. Es increíble que el primer asesinato sea de un hermano a otro. Ni siquiera estamos pensando de un ladrón que entró a tu casa y te mató por un dinero. No. Está en un contexto de adoración, está en un contexto religioso. Un religioso mata a otro religioso. Una vez más, la desobediencia provoca ahora una muerte literal. El desobediente mata al fiel. Por eso es mártir, porque murió por ser fiel a Dios. Llevó la ofrenda que Dios pidió. No negoció, no replanteó, no reargumentó la propuesta o los requerimientos de Dios. Él simplemente obedeció lo que Dios dijo. No quiso hacer una mejora a la propuesta de Dios. Génesis capítulo 6, verso 5, los hombres empiezan a guardar su propio día de reposo, ya no guardan el sábado, se distancian de Dios y hacen de sus vidas lo que quieren. En Génesis capítulo 5, verso 24, Enoc es trasladado al cielo como un punto importante en el plan de redención, porque eso es una promesa que Dios ha dejado para nosotros, que si somos fieles y caminamos como caminó Enoc con Dios, vamos a ser trasladados también al cielo, a la vida eterna. Bueno, la maldad del mundo ha corrompido. En Génesis 7 y Génesis 8 está la experiencia tremenda. Creo que es el trauma que más daño ha dejado en todo el planeta, el diluvio. Dio vuelta a montes, enterró animales, personas. Génesis 11:9, la raza humana luego es esparcida de vuelta sobre la faz humana, crece y en el año 1880 a.C. Abraham es llamado por Dios. 1838 más o menos antes de Cristo, Isaac es sacrificado, o Dios requiere que Abraham lo sacrifique como símbolo del sacrificio del Redentor.
Israel entra en un entorno que cada vez lo hace más esclavo en Egipto. Ingresa de una manera, pero terminan enredados en una situación que las mismas autoridades los desconocen y los empiezan a explotar. Era un cautiverio. Entonces Dios llama a Moisés. En Éxodo 3, verso 1 y 2, Dios hace bajar de los cielos hacia Moisés, allí en ese monte, el decálogo, los 10 mandamientos. Dios ordena ahora construir un santuario en reemplazo al paraíso del huerto del Edén. Éxodo 25, versos 7 al 9. Dios quería estar con los hombres. Es por eso que en esta imagen puse la sincronización entre la nube y la computadora. Dios quería tener una vida que nosotros sincronicemos con Él. Que su voluntad baje a nosotros y de nosotros suba a Él obediencia, hacer su voluntad, pensar sus pensamientos, caminar en sus caminos, vivir la vida que Él quiere que vivamos. Hay una dedicación del santuario en Éxodo 40. Israel ahora en Canaán, allí en la tierra prometida, se multiplica, conquista, ve la mano poderosa de Dios haciendo proezas por ellos. En el año 1410 al año 1050 hay un periodo donde cada uno hacía lo que quería, dice el texto bíblico, el periodo de los jueces, para luego entrar en un periodo de los reyes. Y dentro de ese periodo, Salomón construye el templo en el año 970 antes de Cristo. Se dividió el pueblo. Una parte decidió obedecer, otra parte decidió desobedecer. Y en el año 605 se ordena el cautiverio de los judíos, el saqueo del templo, como un acto de justicia de Dios hacia un pueblo que se estaba rebelando. Aquí describe el texto bíblico que tal rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios o que tal rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, y comienza a haber una marcada decadencia espiritual en sus vidas. Ahora, ya en el cautiverio aparece Daniel con esa visión del profeta. Termina el fin del exilio en el 536, y aquí hay una fecha importante donde comienza un periodo profético extenso, que es el último periodo profético que tenemos con fecha de culminación. Es el decreto de reconstrucción de Jerusalén por Artajerjes, según Esdras, capítulo 7, verso 12. En el 408, Nehemías, Esdras reconstruyen el templo, reconstruyen los muros de Jerusalén, reconstruyen la ciudad. Y aquí entramos en un periodo ampliamente esperado y ansiado por todo el pueblo, la aparición del Mesías. Más o menos 4 antes de Cristo nace Jesús. Para terminar con el pacto antiguo, viene el bautismo de Jesús en el año 27. En el año 31 muere Jesús, dando fin al pacto antiguo, justamente en la celebración de las Pascuas judías, cuando antes de eso estaba el lavamiento de los sacerdotes para prepararse para la Pascua. Y ahora comienza un nuevo pacto. La promesa del Mesías, del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, ya se ha cumplido, ya cesan los sacrificios de los animales. Esa ley queda clavada en la cruz, esa ley donde requería de esos sacrificios, no los 10 mandamientos. Justamente Jesús murió por los 10 mandamientos aquí. Está la ascensión del Señor Jesús al cielo, y allí comienza un periodo de su ministerio en el santuario celestial. ¿Dónde entra Jesús? En el lugar santo. Allí tiene tareas como sacerdote para hacer por nosotros. Muere Esteban en el año 34, profetizado allí.
En el año 45 Pablo empieza a expandir la predicación a un mundo no judío, hacia los gentiles, hacia toda la raza humana. Esa gran comisión de Jesús que le dijo a los discípulos, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles en todo el mundo, toda raza, todo pueblo, toda lengua. En el año 70 profetizado estaba la caída de Jerusalén. En el año 96 el apóstol Pablo escribe el libro de Apocalipsis, las revelaciones allí en Patmos, y en el año 321 está el cambio oficial del sábado, día de reposo, al domingo por Constantino el Grande, y ya anunciado en Daniel 7:25, donde decía, e intentarán cambiar los tiempos y las leyes. El año 538 el pueblo de Dios es perseguido. Allí hay un periodo de persecución en donde lamentablemente muchas vidas murieron, pero gracias a Dios murieron aquí para ahora vivir la vida eterna allí. Perdieron todo aquí, pero ganaron el reino de los cielos. Ser cristiano en esa época era estar dispuesto a morir por Jesús. Era estar dispuesto a ser apedreado por Jesús. Era estar dispuesto a ser garroteado, como el apóstol Pablo dice. Pablo dice, a mí me apedrearon, a mí me pegaron con palo. Yo he visitado todas las cárceles habidas por donde he ido. La vida del apóstol Pablo tiene que ser una motivación a nosotros a pensar en renuncias que tenemos que comenzar a prepararnos a tener para estar en condiciones frente al Maestro. 1798 termina este periodo cuando el general Berthier toma al Papa de ese tiempo y lo encarcela. Termina el poder político-religioso. Mientras tanto, Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santo, y según Hebreos 9, 23 y 24, está oficiando a favor nuestro. Ahora, comienza un periodo, 1844, un periodo importante para nosotros. A partir de ese año, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Se activa el juicio investigador. Todos nuestros casos están siendo analizados para dar una resolución. Mientras tanto, tiene que suceder en nuestros tiempos, de aquí hacia adelante, tiene que suceder el derramamiento del Espíritu Santo, según prometido en Joel 2, 28 y 29, que nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros jóvenes verán visiones, predicarán, llevarán la obra, según Apocalipsis 18, 1, con fuerte pregón. ¿Será tal el impacto de un anunciante como usted y yo, lleno del Espíritu Santo, llevando el mensaje a otros con nuestra manera de vivir, con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, que eso se trasladará hasta el mismo Apocalipsis 15, verso 8, donde es el fin del tiempo de gracia? Hasta allí el que no se jugó 100% por Jesús está destinado 100% al infierno. Hasta allí hay un tiempo para hacer un cambio en nuestras vidas. Puedo ser adventista toda la vida, puedo venir a la iglesia, puedo dar buenas ofrendas o devolver el diezmo, pero si yo no entrego mi vida y mi corazón a Dios, el resto no sirve. Tengo que rendirme a Cristo Jesús. Jesús abandona ahora, cuando termina el tiempo de gracia, abandona el santuario celestial, abandona el lugar santísimo, y allí comienza el tiempo de angustia de Daniel 12:11, la persecución al pueblo de Dios, se derraman las 7 últimas plagas, y en Esther 9:11 había una fiesta que se llamaba Purim, en donde el rey habilitó al pueblo a defenderse para ser libres. Y allí viene, según Apocalipsis 16, 17, la liberación del pueblo de Dios. Se manifiesta el Hijo de Dios. Aparece la 7ª trompeta. Jesús viene en su segunda venida, según Apocalipsis 19, 11 al 16. Y aparece, según Pablo, la bendita esperanza. Primero,
resucitarán los muertos en Cristo. Luego ascenderemos nosotros con ellos para recibir al Señor en el aire. Los redimidos, transformados, con el toque de transformación de Jesús, los que resucitarán transformados, iremos todos al reino de los cielos por 1000 años y vamos a abrir los libros y vamos a revisar cada caso y cada uno de nosotros va a terminar concluyendo que santo y justo son los juicios de Dios. Va a descender la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21:10, hacia la tierra. Y se va a desatar, según Apocalipsis 20:11, el gran conflicto, la resolución del juicio final. Satanás, los ángeles caídos, los impíos serán destruidos por el fuego. El fuego es eterno porque proviene de Dios eterno, pero no durará eternamente. Cada uno será gradual su juicio. Dice que Satanás será el último en morir en ese fuego eterno, porque más culpa tiene que otros. Dios hace algo fantástico. Con su poderosa voz, crea de vuelta este planeta. Los redimidos estudian por las edades eternas el gran plan, el que estamos viviendo, el gran plan de redención. Y allí Salmos 10:16, una vez más dice, Dios eterno nos invita a nosotros a comenzar a vivir un periodo de la vida eterna. Yo quiero abrir contigo Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 5. Y quisiera cerrar la historia de la redención, de lo importante que eres para Dios, con estos pensamientos de Juan. Dios vino a resolver nuestros problemas de pecado. Nuestra condena era la muerte eterna. Salvarnos no podíamos, era imposible, no éramos capaces. El único que podía proveer salvación vino, Cristo Jesús. Vivió por nosotros, nació, vivió, cargó nuestros pecados en la cruz. Su corazón fue quebrado por la carga de nuestros pecados. Ni la muerte lo pudo sujetar. Al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos. Según San Juan 14, fue a preparar mansiones y moradas. Y dice San Juan, ahora Apocalipsis capítulo 22, en el fin del conflicto, ya en esa patria celestial, en esa patria mejor, aquí ya en ese nuevo mundo donde Dios viene a vivir con nosotros, dice el verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán ¿qué cosa? Su rostro. Verás el rostro de Dios. Y su nombre está en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de la luz de lámparas, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Dios es un Dios eternamente amoroso, preocupado y ocupado para que podamos decidir volver a casa y disfrutar de las mansiones celestiales. ¿Qué harás con este
plan de salvación y de redención que Dios ha dejado por ti? ¿Serás sabio? ¿Aprovecharás la oportunidad para volver a vivir en esa realidad sin pecado que vivió Adán y Eva antes de caer y poder estar con Dios por la eternidad? Dios te invita y yo quiero animarte a que puedas reconsagrar tu vida, a que puedas dejar afuera totalmente de tu corazón, de tu mente y de tus planes al mundo y puedas decidir ser fiel al único que siempre fue fiel con nosotros, aunque nosotros le hayamos sido infiel. Siempre ha sido inagotablemente amoroso con nosotros y nos ha dado todo lo que pudo dar. El cielo fue vaciado para que podamos ser salvos. Es mi deseo que esta mañana podamos cada uno de nosotros, allí en la intimidad de nuestro corazón, aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador y pedirle que nos ayude a vivir de tal manera que juntos podamos entrar en aquellas mansiones celestiales. Amén.